darle los buenos días, la bienvenida a Vanessa Perdomo. Ella es gerente de planeación financiera. Y hoy, adivinen cuál es el tema. ¿Cuál será el tema? La educación financiera, base del bienestar económico. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno tenerte aquí. Buenos días, encantadísima de estar con ustedes hoy y un excelente tema y un buen preámbulo que recibí de las chicas del Banco Central. Sí, preparamos el tema para ti, Vanessa. Así me encanta. Bueno, pues iniciemos precisamente hablando un poco de qué es tener educación financiera, porque se pueden mezclar muchos conceptos ahí. Sí, puede ser bastante confuso, pero lo pongo de forma muy sencilla. La educación financiera es la capacidad que tiene la persona de 4 cosas: de cómo funciona el dinero en el mundo, de cómo lo gano, de cómo lo administro y sobre todo de cómo lo puedo invertir. Saben que el individuo tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones informadas. Obviamente, recursos financieros que uno tiene bastante limitados y que tienen en común, por ejemplo, las decisiones informadas que tomamos, que todas tienen como base una decisión financiera. Compro una casa, tengo una familia, me cambio de colegio, un viaje, compro un carro. Todas tienen en común que son metas con una decisión financiera que debo tener debajo. Así es. Entonces, ¿cuál sería el momento adecuado para que una persona se eduque en ámbitos financieros? ¿Tiene que empezar a trabajar o un niño puede tener acceso, como estamos viendo ahora ese esfuerzo en los niños, para que entiendan un poquito de educación financiera? Sí, y lo conecto mucho con lo que se hablaba desde las chicas del Banco Central. Cuanto antes mejor. Y quizás tener una edad y decir, mira, a los 4, a los 5, a los 6 años, todo va a depender del niño. Obviamente el niño que tiene un raciocinio un poquito más avanzado que otro, pero cuanto antes mejor. Que el tema del dinero no sea un tabú, que se le pueda hablar, que se le pueda incluir incluso en las decisiones financieras de la casa, explicarles la importancia del dinero, el valor del dinero, el no siempre decirle que sí a todo lo que un niño necesita, sino que saber que el dinero se debe de ganar, que exige un esfuerzo. Y qué mejor ejemplo que todo lo que la semana financiera que está haciendo el Banco Central, pues está muy ligado a la parte de niños, incluso desde los 4 años, que me parece excelente y se le ha dado bastante visibilidad a lo que era el tema del dinero, que antes era un tabú. Pero los niños ya lo tenemos claro, pero hay un grupo de adultos, Vanessa, que vinimos dañaditos, que tal vez no nos enseñaron esa parte financiera, y me gustaría que tú, si pudieras compartir algunas sugerencias, consejos para los adultos de cómo manejar nuestro dinerito. Claro. Consejos, el primero es educarse constantemente. Se le ha dado tanta visibilidad al tema que hay ya muchas páginas, sobre todo vamos a decir por Instagram, podcast, páginas web, que se ha dedicado a enseñar a la persona de forma muy sencilla a manejar sus finanzas. Ustedes conocen a Sara Desfradel mejor que yo. Es nuestra. Ya la han mencionado. Están las chicas de Economics Data, está Pamela Pichardo, está Don Monicol, son personas que se dedican, son asesores financieros, son coach financieros y dan talleres, y también en sus páginas pues tienen tips, consejos de cómo manejar las finanzas. También ahí puedo entrar a la parte de que tienes que realizar un presupuesto. La persona tiene que entender que darle seguimiento a sus gastos, a sus ingresos es muy importante, y más que es una forma de llevarlos a una necesidad para la persona. También tener metas financieras, y lo conecto con lo que decía arriba. No necesariamente tenemos que tener 5, 6, 7 metas financieras. Podemos colocarnos metas financieras pequeñas. Podemos comenzar a generar un fondo de emergencia. Podemos comenzar a decir, yo me quiero ir de viaje dentro de 10 meses. ¿Cuánto voy ahorrando en el año para poder completar ese viaje? Nunca gastar más de lo que recibes. Siempre mantener tus ingresos por encima de tus gastos. Y parece obvio el consejo, pero bueno decirlo. Es quizá muy fácil decirlo en la teoría y en la práctica un poco más difícil, pero yo pienso que si uno genera esa costumbre de poder llevar un presupuesto y darle seguimiento a tus números, pues se vuelve como una constante en tu vida. Y algo que también muy importante es que
aparte de ahorrar, debemos de multiplicar nuestro dinero. Y yo creo que también en la semana económica que mencionaban, pues se va a enseñar bastante sobre esto con los bancos que están invitados. Hay muchas formas de multiplicar el dinero, desde las más sencillas, de una cuenta de ahorro, un certificado financiero, hasta tú hacer la gestión por un puesto de bolsa. Y has mencionado la palabra presupuesto. Y de repente, eso da luz. Sí, y que al principio del programa con Isabela Paz hablábamos de los límites. Exacto. Entonces, hay personas que le dan para allá. Mientras haya límite en esa tarjeta, le dan con todo, porque el único límite que conocen es el de la tarjeta de crédito. Mientras vayan pasando ese plástico. Ese lo sobrepasan. Exactamente. Bueno, los bancos han tenido que poner un porcentaje de sobregiro. Entonces, hablemos. Vanessa Perdomo, gerente de planeación financiera de Seguros Sura, hoy en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende. ¿Cómo puedo hacer un presupuesto? Bien básico, que me sirva así como de 1, 2, 3 para arrancar. Claro. Primero hay que reconocer nuestros ingresos, ya sean fijos, ya sean variables. Los reales. Lo que podemos... los reales, Vanessa, reales. ¿Verdad que sí? No los que están en mi cabeza. Si colocamos un número irreal, pues estamos bajo lo mismo. Identificar el ingreso que tú recibes. Y sabe que hay muchas planillas por internet que uno puede colocar presupuestos, Finanza 101, incluso en el mismo Excel, que vienen ya preelaboradas, que la persona puede escribir todos los datos de ingresos y gastos, y al final pues se puede ver el superávit o el déficit, en el caso contrario del presupuesto. Haz una lista de los gastos que tú reales, de los gastos que tienes, ya sean fijos, ya sean variables, y muy importante aún, los gastos que son anualizados. Nosotros cuando llega, por ejemplo, hay que comprar el marbete, no tengo el dinero, pero lo sabíamos hace un año que debíamos de comprar ese marbete. Entonces lo ideal es poder ir guardando ese dinero en cierta cantidad de meses para poder hacer frente a ese gasto. También, ¿con qué te ayuda el presupuesto? Tú puedes identificar los gastos hormigas. Quizá nosotros muchas veces en el mes pedimos delivery, salimos a comer, pero no nos damos cuenta de cuánto estamos gastando. Entonces, si nos ponemos una meta, mira, yo solamente voy a comer o a delivery una vez en la semana, pues ya tenemos un mayor control sobre nuestras finanzas. Y quizás muchas personas podrían decir, Vanessa, pero tú me estás esclavizando a llevar un presupuesto, me siento con una camisa de fuerza. Y yo difiero, yo diría que todo lo contrario, porque no hay nada más liberador que tú levantarte el otro día en la mañana y saber que cualquier imprevisto que tú tengas, económicamente, tú estás preparada para hacerle frente. Totalmente de acuerdo contigo. Eso da tranquilidad y la tranquilidad da libertad. Es así, es así. Nos pregunta un Camino al Sol oyente, ¿qué hacemos cuando quien gasta tu dinero es quien vive contigo? Ay, pregunta. Oye, ni siquiera lo nombró así tácitamente. Quien vive contigo. Eso es punto suspensivo. Imagínate que seas único proveedor en una casa y obviamente las otras personas pues necesitan de ese dinero también. ¿Qué se hace en ese caso, ciertamente? Hay que tener esas conversaciones incómodas con la persona, enseñarle la importancia del dinero, la dificultad de ganármelo y las consecuencias de no tener ese dinero luego. Y obviamente llevar ese presupuesto, asignarle una cantidad limitada del dinero al mes, vamos a decir como los niños, una mesada. Mira, esa mesada si tú ya la gastas, pues hasta el final del mes no vas a tener aún nada de dinero, pero yo siento que la conversación en ese caso es lo más importante, aunque sea difícil, pero es la conversación. La conversación debe darse, sí. Sí, claro. Vanessa Perdomo, gerente de planeación financiera de Seguros Sura, muchísimas gracias, profe. Nuestra profe designada hoy en Quien Pregunta Aprende. Este tema es importante. La educación financiera es la base del bienestar económico. Y ahí, y como muy bien decía Vanessa, hay especialistas. Esta época, a diferencia de otras, donde usted tenía que inventársela, ahora hay personas expertas con formación en eso que pueden ayudarte a organizarte. Porque si hay algo que da dolores de cabeza y que nos lleva a enfermedades, es tener un lío financiero. Sí. Eso destruye familias, destruye parejas, destruye matrimonios. Enferma personas. Enferma personas. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aportarnos con este tema. Buenísimo el tema. Gracias a ustedes, que pasen un buen día. Tú también. Un abrazo, gracias. Vanessa. Gracias.